Es habitual encender la televisión argentina y encontrar denigración hacia lo nacional por parte de los periodistas nacidos en nuestros suelos, quienes transmiten un mensaje de desconfianza sobre lo propio, a tal punto que se logra tergiversar los sucesos y producir una desinformación sistematizada a nivel social. Pero ¿en qué consiste la autodenigración? Si seguimos a Jauretche, podemos hablar de una comparación que se hace entre lo propio y lo ajeno a nuestra república, considerando a lo exterior desde la idea de lo bueno y posicionando así la idea nacional como inferior. Argentina no garpa. Nosotros somos famosos en el mundo por cagar a los demás. Argentina en el mundo no tiene relevancia, esto lo tenemos que entender de una vez. Somos un país del sur, con muchos problemas, chico, con un mercado chico. En general, cuando se habla de nosotros, no se habla bien. ¿En qué momento Argentina se convirtió en esta porquería, muchachos? ¿Qué les pasa por la cabeza a los gobernantes? En conclusión, el esfuerzo está mal visto, sonamos. Es un país donde el sacrificio está mal. Si te esforzás sos un boludo. El estudio está mal visto. El mérito está mal visto. La planificación está mal vista. Jodete por tonto, por pensar la vida. Lo que pasa es que hay mucha gente que vino a hacer turismo de vacunación, claro, ¿no? Claro. ¿Y vos te vacunaste, Jorge? No, me voy a vacunar en Argentina y voy a esperar 6 años para que me den la segunda dosis. ¿Por qué decidiste esperar y no vacunarte allá, que tenés el acceso tan fácil? Ay, no preguntes. Perdón. Sí, me vacuné. Sí. Te vacunaste, está bien, hay que hacerlo, es real. Debemos reflexionar acerca de los mecanismos autodenigratorios que continúan perpetuando nuestro día a día, inculcado por aquellas filosofías iluministas y racionalistas propias de la cultura europea. Para hacerle frente a esto, aparece una dimensión del pensamiento nacional latinoamericano llamada autoestima. Esta última va a ser la encargada de posicionarse como estrategia contra estos mecanismos que se encuentran latentes en las conciencias de cada uno de los sujetos sociales. Entonces, Jauretche se cuestiona, ¿el problema es histórico o político? Este aumento de los casos, ¿no será una estrategia del gobierno para justificar el aumento de los pasos? Entonces, vos tenés que explicar. ¿Para justificar qué? La suspensión de las pasos. Vos estás acusando al ex ministro de intentar tener un retorno de esa vacuna. Pero no tengo la menor duda. Pfizer desmintió que le hayan ofrecido, que le hayan pedido coimas. Es que tiene razón Pfizer, porque a Pfizer no le pidieron coimas. Yo no dije que se le había pedido una coima a Pfizer, y esto entiéndase bien y escúchese lo que yo dije. Luego de esta pregunta, esboza que no se trata de una problemática de la historiografía, sino de la política, ya que lo que se nos ha presentado como historia, en realidad es la cara política de la misma. En este sentido, lo necesario es que la verdadera historia ayude a la información de conciencias nacionales. Acá aparecen los mecanismos autodenigratorios, pero esta vez comunitarios. Los medios masivos de comunicación son los que se encargan de generar en la cultura el repudio hacia la propia sociedad donde uno reside como sujeto social. En los sujetos se forma entonces una autoestima, que significa la estima que tengo por mí mismo, pero también aparece una versión colectiva. Mencionando nuevamente a Jauretche, cuestiona los medios masivos de comunicación como productores de pensamiento alienados, sin conciencia nacional, y trae a discusión el concepto de civilización o barbarie. Los bárbaros somos nosotros, y los civilizados los de afuera. Podemos pensar desde una visión de pertenencia a nuestra tierra a partir de otra dimensión del pensamiento nacional y latinoamericano. Esta es la autoafirmación, y es entendida como un reforzamiento de lo que se es y no se quiere ser otra cosa. No se entiende que haya gente que está centrada en odiar al país, en hablar todo el tiempo del odio, de la Argentina inviable, del golpe de Estado dicho de otra forma. Que hay determinados personajes del periodismo que se respetan como si dijeran, dicen cualquiera, y se los respeta como si fuera... Porque tienen voz grave. Porque lo dijo el periodismo, porque, ¿viste? Pero son locuras. Los medios masivos de comunicación se encargan de formar las falsas conciencias de los sujetos que viven en sociedad. Esto se aleja de la propia realidad y hace imaginar que lo exterior a lo nacional es lo mejor.
Y yo tampoco y nosotros tampoco. Argentina hoy, lamentablemente, porque nos venía muy bien, quedó afuera de las vacunas de Pfizer. Lo de Estados Unidos es tremendo, es un escándalo. Va a comprar y va a donar al resto del mundo. Bueno, Argentina estaría excluida. Esta entrega de 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, la Argentina no está incluida en esa lista. Esto es gravísimo. Nos quedamos sin vacunas por culpa de un capricho, por lo menos. Muy buena noticia es que Estados Unidos dice: voy a donar, compro y dono 500 millones de vacunas. Esa es buenísima. ¿A nosotros, sí, Silvi, nos toca algo? No, en absoluto. Y esto tiene directamente que ver con la falta de llegar a un acuerdo con el laboratorio. La donación es a los países más pobres del mundo. Burkina Faso, Burundi, Eritrea, Corea del Norte, Ruanda, Sierra Leona, Togo, Uganda, Yemen, Somalia, Sudán del Sur. Gracias a Dios, la Argentina no está entre los países más pobres del mundo. Se debe estar inmerso en la realidad que nos subyace al momento de percibir y conocerla para desmembrar las ideologías de los sistemas centrales, monopólicos y globalizados, y así poder construir un sujeto de identidad nacional. Por esto, mencionamos la autoconciencia como la encargada de llevar a cabo un pensamiento desde sí y para sí, lo cual permite elaborar una forma de pensamiento que incluye la periferia con identidad e historia. Sería interesante realizar desde la educación una primera aproximación a la política desde la historia nacional para fomentar en las mentes pensantes un nacionalismo diverso y solidario, y que sea respetuoso sobre las tradiciones y las culturas autóctonas. Algunos periodistas argentinos, opositores al gobierno, no se muestran conformes con una posición. Al principio de la pandemia, el problema era la falta de testeos. Luego, la cuarentena total. Después, que compraron la vacuna rusa, que las vacunas no llegan, que no hicieron el acuerdo con Pfizer. Siempre es una nueva disconformidad que se presenta como oportunidad para denigrar el territorio argentino. No, llegaron la semana pasada 400.000. Sí, pero faltan 7 millones. Sí, está bien, faltan 7 millones y faltan seguramente muchos más para terminar de vacunar. No, pero son 7, de los 7 millones, prácticamente la mitad están al límite de los 3 meses. Hay un millón de personas que se vencen en el transcurso, Florencia, hay un millón de personas. No se vence, que no se vence, que el cupo de 3 meses... Está bien. Yo no soy médica, pero las vacunas no se vencen. Al que se les venció la vacuna es a la anterior gestión. Las vacunas no vencen, eso es algo que estamos escuchando muchísimo. Se me vence la primera dosis y ninguna dosis de ninguna vacuna, incluyendo las vacunas contra COVID, vence. La primera dosis genera casi el 80% de la inmunidad y la segunda dosis la completa y le da más duración. ¿Cómo le queda grande el traje de ministro a esta mujer, Si no le da... Le queda enorme. Si no le da, enorme, antes que el temblaba. enojo... Claro, antes que el enojo está la renuncia. Sí, si no le da. claro. Pero... Todo el resto es un delirio. O sea, el delirio de decir, no quisieron comprar por una razón ideológica y que eligieron las vacunas rusas y chinas. No, y que pidieron coima también. Bueno, claro, ese es un disparate mayúsculo. Bueno, eso... ¿Te vacunaste ayer? Sí, las vacunas no están. Advierten que las vacunas son veneno. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten. A la vez que lamentan que haya pocas. Viendo la proyección de los próximos meses sin vacunas, lo cierto es que no vamos a estar vacunados. Vacuné, primera dosis, así que estoy feliz. Pero prueben las vacunas con sus hijos. Entonces, después que la prueben con sus hijos y tengamos claro que funcionan, ¿sí? Bueno, entonces después, yo estaría dispuesto a probármela. Cuando aparecen las vacunas, primero están ellos. Primero prueben las vacunas con sus hijos. El lunes se termina el confinamiento y el gobierno va a volver a lo que era antes. Ahora me piden confinamiento. Bien. Es una cosa muy loca. Claro. ¿Ves si hay nuevo confinamiento te digan, pero ¿por qué el confinamiento? Otra vez un tirano, Entonces, otra claro, vez quiere decir que no hay punto de acuerdo. Es así. Punto de acuerdo con ellos. Al ir cambiando de canal, las mismas noticias se repiten una y otra vez. Los mismos discursos ocupan reiteradamente la pantalla y defenestran las gestiones llevadas a cabo por el gobierno de turno. Podríamos compararlo entonces con un nado sincronizado, ¿no? No cabe otro adjetivo brutal. Es increíble. Lo que son capaces de hacer. No solo desinforman, sino que cuando los contradicen en vivo y en directo, los toman por sorpresa, no saben qué contestar.
fraccionar. Sí. Claro. Perdón, no es lo mismo que producir. Doctor, se va a producir, pero lentamente se va a envasar acá. Entonces, la verdad ¿Es correcto decirle producción de la vacuna? Es correcto. Es correcto, porque se está produciendo el principio vector activo. final. ¿Qué puede llegar a pasar con una persona que recibió una vacuna, la primera dosis, y después recibe otra, ¿no? La segunda dosis? Esta mujer, atendida por La Cámpora, en Lanús, primera dosis de AstraZeneca. Después va, tranquila, en su casa, revisa los datos. La carga. Exactamente, la carga que habían hecho, y dicen que la primera dosis fue de Covishield, de la India. Es lo mismo. Ahora, ¿dónde está el error? ¿En la que le anotaron a él o en la que cargaron después? No, ¿Qué dice, doctor? AstraZeneca y Covishield son mismos. Es la vacuna del mismo principio. Es el ahí nombre está. de la AstraZeneca. Se pueden complementar. No, es la misma vacuna. Pero hay que cargar el dato, porque es cierto, tiene que cargar el dato, pero tiene que decir AstraZeneca del fondo Covishield, que es lo que... O sea, hay que ser preciso. Claro, porque lo está haciendo La Cámpora, que no entiende nada. ¿Se vacunó? No. Ok. Ya dije que no me voy a vacunar, no estoy vacunado, la última persona de riesgo. Muy bien. Se vacunó Macri, el expresidente, lo hizo en Miami, en una farmacia. Esa vacuna que no usó Mauricio Macri la va a poder utilizar alguien aquí en la Argentina. No se consiguen vacunas. A la Argentina le cuesta muchísimo conseguir vacunas. En este país tan alocado que nuestra única solución son las vacunas que no tenemos. Nos gustaría cerrar con una frase de Alcira Argumedo para reflejar lo que mostramos durante el video. El pensamiento nacional y popular debe llegar a todos los rincones de nuestra educación. Nuestros niños y jóvenes deben aprender de él antes que de la televisión y su mensaje individualista y carente de solidaridad. Debemos enseñarles a pensar por sí mismos y a desconfiar de los mensajes de los poderosos de turno. Solo así lograrán la auténtica libertad y construirán un país más justo.